Bienvenidos al programa de esta semana. Gracias por permitirnos llegar a todos sus hogares a través de la frecuencia del canal 13 y sus repetidoras 8 y 10, a través de internet en www.sinar.go.cr. Hemos caracterizado el programa de esta semana como un programa que trata de hacer cosas distintas, que trata de aportarle a la sociedad y que procura, de una u otra manera, hacernos seres humanos mejores cada día. Yo tengo a la par mía un amigo que todas las mañanas es mi compañero de trabajo y todas las mañanas llega a mi oficina para que conversemos de una u otra manera. Él en su lengua de señas y yo en español y tratando de manejar también el lenguaje de señas. Conversamos todas las mañanas. Siempre le gusta hablar de fútbol, que es lo que más le encanta. Pero siempre me tomo un ratito para hacer eso. Y fíjense que conforme fue pasando los días, entendí que no había mucha diferencia. Que simple y llanamente él tenía una lengua distinta a la que yo manejaba. A lo mejor él podía estar hablando alemán y yo español y no nos íbamos a entender igual. Pero lo cierto es que somos una sociedad integrada. Y hoy, en el programa de esta semana, agradeciéndole a mi amigo Roger Vargas, que llega toda la mañana hasta que tengamos esa conversación, hemos querido hablar y dar la oportunidad para que estas personas tan especiales, que son las personas sordas, tengan su espacio en el programa de esta semana. Roger, gracias. ¿Verdad? Muchas gracias, buenas. Por toda la mañana que conversamos, ¿verdad? Muy bien. Y vamos entonces a hablarles de nuestros invitados. Es personas realmente muy especiales, sé que va a ser un programa que yo de verdad, de corazón, tengo muchísimas ganas. Les confieso que me puse a estudiar un poquitito y al final dije, no, mejor no estudio sobre este tema para que seamos más libres a la hora de conversar y que usted, estimado televidente que nos está observando, sea que lo hago a través del lenguaje del ESCO o que nos esté escuchando, también entienda que somos una sociedad integrada y que ellos son parte muy importante de nuestra sociedad. Así que voy a presentarle a mi panel de lujo. Les voy a decir que me siento muy orgulloso de tener a Gabriela González. Ella es una persona sorda, pero es profesora de todas aquellas personas que son sordas. Gabriela, gracias por estar acá. Con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. El gusto es para mí, de verdad que sí. A Carlos Gutiérrez ustedes lo conocieron porque también estuvo en un programa de televisión con mi amigo Ignacio Santos, que fue Quien quiere ser millonario, y se dio a conocer mucho. Pero yo lo traigo acá en otro concepto. Lo traigo para que nos hable, para que nos cuente sus anécdotas, para que nos enseñen cómo debe ser la relación entre unos y otros. Carlitos, gracias por estar con nosotros en el programa esta semana. Muchas gracias por invitarme y por participar. Yo encantado de estar acá. Hay otras personas que también tenemos por acá y mientras me voy aprendiendo los nombres voy aquí haciendo la copia porque en esto hay que tener cuidado. Giselle Ugalde es profesora del lenguaje lesco y la hemos querido traer acá para que nos explique hacia dónde va la dimensión no solo de la educación común que hoy tenemos, sino también aquellas que son personas sordas y que tienen que entrar en una era bastante diferente. Giselle, gracias. Gracias a usted, encantada de estar aquí y aprovechar esta oportunidad para llegar a todo el público costarricense. Bueno, y Estefanía Carvajal tiene una condición súper especial e interesantísima. Fíjense que ella es hija de padres sordos, ¿verdad? Y entonces conversaba con ella y le digo, qué interesante, porque es crecer en un mundo de personas sordas pudiendo escuchar y aprender las dos lenguas a la vez. Estefanía, gracias también por compartir con nosotros. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Ahora sí, permítanme, vamos a comenzar tal cual lo hicimos. Gabriela nos va a hacer una pequeña introducción y vamos a tratar de hablar específicamente de por qué la gente nos ve diferentes si somos parte integral de una misma sociedad. Muy bien, tal vez porque la población no tiene la información correcta relacionada con quiénes son las personas sordas. Yo quiero contar un poquito sobre mi experiencia. Dos experiencias diferentes. En un bus, una vez que yo iba sentada,
vi una persona que empezó a hablarme. Yo le dije, no, mire, yo no escucho. La persona se quedó como asustada, pidió disculpas y se fue. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, en realidad es que no tienen información. Otro día, otra experiencia en un bus también, iba yo sentada y llegó un hombre y empezó a tocarme el hombro. Yo le dije, no, es que no escucho, la verdad no podía comunicarme. El hombre sacó de su portafolio un lápiz y empezó a escribirme. Y yo, bueno, este hombre tiene información, es el primero en muchos, o sea, la mayoría de personas temen a comunicarse, piden disculpas y se marchan, como que si fuera una enfermedad. Entonces es muy importante que las personas sordas y las oyentes tratemos de comunicarnos con gestos o en forma escrita. Con ambas podemos, no hay que temer a las personas sordas. Carlos, bueno, vos te hiciste famoso también con el tema de haber estado en el programa en Teletica, y un abrazo fraternal a todos mis amigos de aquel canal de televisión. Pero lo cierto es que también, me imagino que al igual que Gabriela, has vivido anécdotas que te dicen, bueno, al final me siguen viendo distinto. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, en realidad, antes de participar en el programa, yo era igual que una persona oyente y competí en la audición y logré sentarme ahí. Y luego, conforme fue pasando el tiempo, cuando empezaron a hacer las preguntas y todos me empezaron a ver raro porque era una persona sorda, entonces tenía un intérprete que me estaba hablando en lesco, entonces la gente pensaba como qué difícil para esta persona sorda, pero yo mismo traté, igual que todos los demás, de participar, y cuando al final estuve ahí y salí, las personas ya me veían siempre con ese recuerdo en la mente de que podíamos haber tenido esas vidas. Es muy importante que la sociedad abra espacios para que participemos las personas sordas y que no nos hagan a un lado, sino que nos incorporen en esas diferentes actividades. Giselle. Igual que las personas oyentes. Listo. Giselle, te he visto por los detallitos que has tenido, que sos muy apasionada de este tema y te encanta estar ahí. ¿Cómo rompemos este tabú? ¿Cómo quebramos este tabú de que al final somos lo mismo? Bueno, como en casi todos los fenómenos que queremos cambiar, es a través de la educación y a través de la información. Ahora que usted estaba preguntando por qué se sienten diferentes, por qué se ven diferentes, siempre las personas vamos a temerle al otro, que es diferente a mí, y entonces tenemos una reacción de miedo, ¿verdad? Entonces, mientras haya una buena educación, una buena información y sobre todo más participación de las personas sordas en este proceso, que no seamos solo personas oyentes, dando información a personas oyentes, porque podemos tener una visión equivocada, nosotros no somos sordos. La percepción de ellos del mundo es diferente a la nuestra. Entonces, la participación de las personas sordas en los procesos educativos, en los procesos informativos, como lo está haciendo usted aquí ahora, Alan, es importantísimo y es vital para romper todos estos mitos. Mitos, Estefanía. Hay todo un mito detrás de este tema que usted, por naturaleza, lo vivió y lo tuvo que absorber y sin ningún problema. Padres sordos, usted oyente. Y ahí se rompieron todos estos mitos. ¿Cómo se vive en este entorno? Bueno, tal vez el detalle más importante es que, como decía Gaby, la clave es la información. Entonces, al haber tan poca información del tema o tan pocos accesos a esta información, mucha gente crea estos mitos, como usted lo dice, o prejuicios. Entonces, se sorprenden al ver tal vez una pareja de sordos, casados, con su casa y todo, y formando una familia, porque empiezan a pensar que tal vez no van a poder o que no se van a poder comunicar porque no conocen el verdadero valor y lo rica que es la lengua de señas, tanto como cualquier otra lengua, y la posibilidad que existe para una comunicación abierta y para un entorno familiar saludable, igual que en el de cualquier otra familia. Yo tengo que ir a corte comercial, ¿verdad? Y yo quiero regresar para empezar a botar mitos, ¿verdad? Vamos a tratar de empezar a botar mitos y a romper esquemas y que nos entiendan, ¿verdad? Con claridad cuán importantes somos todos los seres humanos, independientemente de cualquier cosa. Ya volvemos, estamos en el programa de esta semana.
Canal 13, nuestro canal. Quiero contarles que he estado disfrutando montones mientras estamos en este corte comercial porque me decía ahora Giselle que iba a ser un poco zapa y aquí voy aprendiendo también de logros que han tenido tanto Carlos como Gabriela. Me hablaban, por ejemplo, de que Carlos está por terminar Derecho, de que Gabriela viaja por Europa con toda la tranquilidad del mundo y se va sola y hace 1000 historias por allá. Que, bueno, que ella cuando presenta su examen de bachillerato y en aquellas épocas se hacía un dictado, producto de ser una persona sorda, se eliminó en el país el que se haga un dictado. Así que vean el potencial que tenemos en estas dos personas que están hoy aquí acompañando. Y esto nos da pie para romper mitos. Yo quisiera preguntarle tanto a Gabriela como a Carlos. Voy a empezar ahora con Carlos, porque la vez pasada empecé con Gabriela. ¿Cuáles son los mitos, Carlos, que usted considera que son más evidentes en la sociedad, por lo menos en la costarricense, en cuanto a las personas sordas? Bueno, yo voy a contar un cuento, una historia que una vez me sucedió, una anécdota. Hace algún tiempo, por ejemplo, para mostrar la falta de información de las personas que no conocen a la cultura sorda. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, iba con mi mamá, estaba en San José y recuerdan que hace algún tiempo las personas sordas, cuando vamos creciendo, tenemos nuestro propio proceso y nos vamos desarrollando nuestra lengua también y la vamos incorporando para comunicarnos, y las personas oyentes es más a través de la parte auditiva, para nosotros de la parte visual. Entonces, en ese momento yo me comunicaba más a través de las señas y de señalar. Ese día en San José, en las calles, al frente de la farmacia Fischel, por el correo, usted debe conocer por ahí, yo iba caminando con ella y de repente vi en una ventana vendían un Biomaster. ¿Recuerda? Oh, sí, claro, claro que les recuerdo. Sí, lo recuerdo. Bueno, entonces yo le dije, bueno, yo quiero, me señalaba y mi mamá decía, no, yo no tengo plata, no puedo comprárselo. Entonces yo le decía que sí, que yo lo quiero, que yo lo quiero. Y yo me tiré al suelo y me revolcaba haciendo berrinche en media calle. Mi mamá tenía mucha vergüenza y quería como matarme. Y muchas personas empezaron a venir, a hacerme rueda, a empezar a verme y para ver qué era lo que estaba pasando. Y mi mamá le decía, ya, levántese. Y entonces de repente vino un hombre y empezó a verme y le dijo a mi mamá, disculpe señora, ¿ese es su hijo? Y mi mamá, viéndome, le dije, sí. Entonces, con la pena del mundo, ¿eh? Sí, claro. Totalmente, casi muerta la vergüenza, por supuesto. Entonces, usted sabe qué dijo este señor. Yo puedo ayudarla si quiere, yo puedo ayudarle con algo a su hija. Y mi mamá, como, bueno, ¿con qué? Bueno, yo voy a pedir porque su hijo posiblemente esté poseído por el demonio, entonces vamos a orar para sacárselo. Entonces, mi mamá lo volvió a ver y le dijo, no, él quiere un Biomaster, eso es todo lo que pasa. Entonces, eso es como lo que implica para las personas y lo que tienen cuando ven a una persona sorda, y entonces todas esas ideas preconcebidas que tienen tal vez es como una forma de castigo, o sucedió por culpa de los padres o por culpa de la familia, o tal vez tiene metido el diablo, o necesitan oración para sanar sus oídos. No tienen información sobre lo que son unas personas sordas. Nosotros tenemos una condición especial, y que aquí en Costa Rica hay variedades en el español, y las personas, diferentes tipos de piel, por ejemplo en Limón, en Guanacaste, tenemos muchas variedades de país, y todos nos incorporamos, y lo importante es romper esos mitos de, como Gaby lo decía antes, es importante la información, y no podemos en este tiempo seguir pensando que las personas sordas son sordas porque tal vez tienen una posesión, o a crear ese tipo de cuentos. Es importante ahora conocer que realmente las personas, la sociedad tiene su propia lengua, que es el ESCO, y que también pueden participar en los diferentes ámbitos.
Gaby, tus experiencias en este concepto de romper mitos. ¿Cuáles son los mitos que a vos te gustaría que se rompieran en este programa? Que vos le dijeras a la gente, ahora que tienes la oportunidad, te están mirando, miren, por favor, no los traten de esta manera. Bueno, un mito que a mí en realidad me cae muy mal, yo detesto, es que las personas creen que la lengua de señas significa que los sordos no pueden aprender a leer y a escribir, que son tontos, que son... Entonces, eso realmente no lo soporto. La lengua de señas ayuda en realidad al desarrollo, al doble de las personas sordas para que aprendan tanto la lectura y la escritura. A través de ello pueden tener acceso al español, al inglés, al francés, a través de la lengua de señas, de los gestos, porque toda la información entra por los ojos, es visual y así se aprende más. Pero en general la mayoría de la sociedad cree que no es así, que el ESCO es limitado o limita. Entonces, a mí me gustaría mucho que las personas entendieran que el ESCO da muchas posibilidades excelentes. Es una maravilla. Los niños sordos aprendan y todas las personas sordas aprendan y entiendan todo. Las personas oyentes también pueden aprender y enseñar a los hijos oyentes la lengua de señas. Y así la comprensión de ellos y la lectura va a ser mucho mejor. Algunas personas que aprenden ya adultas, entonces pueden comunicarse mejor también con la lengua de señas. Es precioso que haya una lengua, es precioso, de las lenguas más lindas en el mundo, pero la mayoría de personas no comprenden esto. Bueno, yo lo intento y le cuento que me gusta muchísimo. Hoy me está encantando estar con ustedes compartiendo. La verdad que me siento realmente motivado y muy bien. Estefanía, ahora decía Gaby que qué bonito entender lo hermoso de la lengua lesco. Quiero que expliquemos también esto de la lengua lesco, ¿qué es al final que la lengua lesco? Vos tuviste que llevarlo conjuntamente, ¿verdad? Y yo quisiera que sacáramos un pequeño detallito para entender cómo al final, Estefanía, es una prueba viviente que podés manejarte sin ningún problema en ambos ámbitos. Pero ¿cómo es eso? Cuando se empieza, cuando niño, o sea, te enfrentas a una realidad y estás escuchándola, pero tus padres no. O sea, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en estas situaciones lo importante acá es el bilingüismo y el biculturalismo, porque la lengua conlleva también su cultura. Entonces, no es solo que la persona sorda tiene su propia lengua, sino también maneja la cultura de la comunidad de sordos, pero al estar inmersos en un mundo de oyentes, también en la mayoría de los casos manejan el español y también tienen comprensión de la cultura de los oyentes. El problema es que a la inversa no sucede esa comprensión a la cultura de los sordos. En mi caso, yo recibí, como cualquier otro niño, ¿verdad?, de mis papás, la enseñanza de la lengua primordial en mi casa, que es la lengua de señas. Pero al igual que me enseñaron la lengua de señas, también me enseñaron a manejar el español. Entonces, es una lengua, como les decía, es una lengua muy rica, da la oportunidad incluso, como decía Gaby, que niños oyentes la podrían aprender, da la oportunidad de que un bebé de escasos 6, 8 meses pueda expresar necesidades básicas, porque es más fácil expresar el reto de la comunicación a través de la lengua de señas que la lengua oral. Es que se me viene a la cabeza una imagen. A ver, vos bebita, ¿verdad? Y tu mami cineándote, ¿verdad? Tratando de entender, ¿verdad?, lo que su hija podía expresar, ¿verdad?, que se estaba llorando mucho. O sea, ¿cómo se maneja eso? Sí, bueno, ese es el mismo reto que yo creo que, yo no tengo hijos, pero es el mismo reto que tienen todos los padres de tratar de entender cuando su bebé llora cuál es la necesidad que tiene. O sea, todos me imagino que les pasa lo mismo. Lo que pasa aquí es que a través del lesco, que es un lenguaje visual, que es más fácil incorporarlo, que es más fácil expresarlo, le daba la oportunidad a mi mamá entenderme a menos edad las necesidades que yo tenía, como que la leche, ¿verdad? Entonces, leche se dice así, pero yo hacía así, entonces yo podía especificar qué era lo que necesitaba, que tal vez en un caso de una familia de oyentes, los papás tienen que esperarse hasta el año y medio para que el bebé pueda decir mamá o papá. Yo creo que más bien es una comunicación más rica que se da dentro de las familias de sordos, porque también el lazo se une muchísimo. Los padres sordos pasan más tiempo con sus hijos. Es que eso me imaginaba, o sea, me imaginaba que tenía tu mamá, claro, en un principio, o las madres van a estar ahí muy pendientes, porque tienen que ver sus gestos, sus cosas, van a estar. O sea, debe haber un trance de amor espectacular ahí, lindísimo, ¿verdad?
Sí, yo siento que se unen más los vínculos familiares. El hecho de que uno acompañe mucho a sus papás, tal vez en cosas básicas para funcionar como un facilitador, como un intérprete, en cosas básicas como acompañarlos, no sé, al médico, al banco, y uno muy pequeño, por el hecho de ser un puente entre las dos lenguas, da la oportunidad de unir más el vínculo también en la misma familia, que tal vez muchos papás están con sus amigos oyentes o tienen que ir a ser mandados y dejan a sus chiquitos en la casa. En el caso de nosotros, el hecho de que yo servía como un apoyo también a mis papás, interpretándole, facilitándole la información, hace que también ellos sean más transparentes, haya más comunicación, expliquen con más tranquilidad lo que hay en el mundo, en el entorno, a uno que es oyente, que tal vez en muchos otros casos que los papás prefieren ahorrarse la molestia de explicarle detalles que tal vez ven tediosos a los niños, que para los sordos es muy natural el hecho de, al estar inmerso en una cultura diferente, entender el mundo de los oyentes. Entonces tal vez les hace más fácil, por eso, explicarle a los niños, a sus bebés, cuál es el mundo en el que estamos. Me parece que hay como un amarre de familia más, que tanto se ocupa hoy por hoy, un amarre de familia más grande entre ustedes. Aquí tengo que pensar, Giselle, ya ahora vamos a ver del otro lado. Usted conoce muy bien el entorno de la persona sorda, pero usted también debe ser de esas abanderadas que dicen, a ver, entiendan esto. ¿Verdad? Estaba a punto de interrumpirlo. Ah, bueno. Interrúmpame entonces Estaba a punto de y interrumpirlo. explíqueme esto, a ver. Dos cosas que quería mencionar. La primera es aclarar que yo no soy profesora del ESCO, de lengua de señas. De hecho, soy una abanderada de la causa que sean las mismas personas sordas las que enseñen su lengua. A mí no me gusta que las personas oyentes que no manejamos pues, la lengua como lengua materna o primera, estemos dando clases de lengua de señas. Para mí es una falta de respeto que las personas oyentes se metan en un campo que es de los sordos. Podríamos tener personas ticas que enseñen inglés, son lenguas orales. Está bien, somos oyentes, son lenguas orales, hay más similitud. Pero una lengua de señas conlleva, como decía Estefanía, no solo la lengua, sino la cultura. Y es una cultura de lo visual. Ellos son seres visuales. Entonces, no soy profesora del ESCO, soy profesora de personas sordas. En este momento me estaba identificando mucho con lo que decía Estefanía porque trabajo en estimulación temprana. Y también trabajo con compañeros, como compañeros en la Universidad de Costa Rica. Hay una cosa que me interesa mucho mencionarlo, Alan, y tal vez los compañeros me corrijan o le agreguen algo más. Si bien las personas en la calle pueden toparse una persona sorda y el mito de que le tengo que tener miedo, que es tan otro, tan diferente, eso se puede ir cayendo. Podemos pensar, por ejemplo, que si nos topamos o el miedo o la historia de la lástima también. Sí, la lástima, todo esto lo que mencionaba Carlos, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, si nosotros se nos acerca un extranjero, un alemán, un italiano, y trata de preguntarnos algo, no salimos corriendo. No nos asustamos, tratamos de decirle por allá, por acá, por allá la pregunta que nos está haciendo. Es exactamente lo mismo con una persona sorda, es un asunto de idioma, pero para el común, digamos, para el quehacer cotidiano. Sin embargo, podríamos estar creando otro mito más peligroso, que se resume todo a que es un asunto de lengua, que fue lo que mencionó Estefanía. No es solamente un asunto de lengua, es un asunto de cultura, por lo tanto es un asunto de visión de mundo. Como un niño sordo desde pequeño construye su pensamiento, construye sus conceptos a través de lo visual y no de lo auditivo. Nosotros vemos y oímos, entonces tenemos como una información más completa de X fenómeno, por ejemplo la televisión. Pero un niño sordo está viendo la televisión y no está escuchando lo que está pasando. Entonces la información que falta la completa, hace un imaginario de lo que está pasando ahí. Entonces podríamos estar peligrosamente favoreciendo, especialmente para las personas que tienen que tomar decisiones educativas, creer que nada más es un asunto de lengua. No, es un asunto de cultura, es un asunto de cómo aprende la persona sorda, de cómo le es más fácil. La persona sorda no tiene por qué hacer un esfuerzo tan grande para entender. Él tiene los mismos derechos de cualquier ciudadano costarricense y tiene que hacer un esfuerzo doble o triple para poder entender, aún con intérpretes, la información que se le está tratando de
de hacer llegar. ¿Y por qué? Porque la persona que toma las decisiones para hacer llegar esa información no conoce la parte de cultura sorda, no conoce de cómo la persona sorda conceptualiza sin sonido. A mí me dijo Carlos que él quería ver cuándo se hacía un programa de televisión para personas sordas. Entonces, para que vaya entrenando, Carlos, ¿qué te parece si envías a un corte comercial vos? Usted le dice a los televidentes que se va a ir, que nos vamos a ir a un corte comercial. Bueno, ahora nosotros vamos a estar pendientes, vamos a ir a un corte comercial de publicidad y vamos a ver, ya regresamos para continuar con el programa. Canal 13, nuestro canal. Bien, regresamos con el programa de esta semana. Hoy estamos hablando de los mitos de las personas sordas. A mí me hizo mucha gracia cuando estábamos planeando este programa porque fui a la Universidad de Costa Rica y me topé con Carlos y con muchas personas y había un grupo haciendo teatro y haciendo algunas cosas. Y me puse a pensar sobre el humor de ustedes. ¿Verdad? Gabriela está media seria, así que Gabriela es la que nos va a hablar del humor que hay entre ustedes, porque sé que es muy pícaro, bastante pícaro. El manejo del humor, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo desarrollan? Para compartir con las personas sordas, entonces nosotros nos contamos chistes, todos lo entendemos igual, pero si aparece una persona que cuenta un chiste y algún sordo no lo entiende, porque está usando mucho español, una persona oyente, entonces los sordos se quedan y no lo entienden, el significado, porque los oyentes utilizan un doble sentido, que los sordos a veces no comprendemos. Entre sordos sí, lo hacemos y comprendemos todos los chistes que hacemos, todas las bromas, pero es muy diferente por ser una lengua diferente. Si las personas oyentes se incorporan con el grupo de sordos, a veces, muchas veces no entienden los chistes, nuestra forma de contar los chistes y nuestro humor. Si la persona sorda va con un grupo de oyentes y pregunta el significado, se lo explican, ya lo comprende. Y ya después, entonces, con mucha repetición va comprendiendo un poco más. Antes yo no entendía los chistes de las personas oyentes, pero para nada no los comprendía. Pero mis compañeros de trabajo me han enseñado, entonces ya comprendo más el significado. Entonces yo los comparto con las personas sordas y los cambio a lesco, entonces los sordos también lo comprenden. Es también como las situaciones que pasa cuando un grupo de personas se reúnen y empiezan a contar chistes y todos se ríen y llega una persona oyente y no logra entender. Es cuando la persona sorda debe explicar el significado ya para que la persona oyente logre entender como el último chiste y es el último que se ríe y no logra entender. Entonces debemos explicarle también para que logre entender al final. Por ejemplo, hay un chiste de qué hace un pez cuando está aburrido. Nada. Entonces, nada. Entonces, el concepto de nadar, igual que nadar y o nada, de no hacer nada, al final el trabajo funciona más de forma visual y ya al final logra entender, pero los chistes que estábamos discutiendo, por ejemplo, entre sordos, es muy visual y lo logramos entender de manera muy rápida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo puedo contar un chiste, ¿sí? Sí, claro. El programa es libre, es de ustedes. Entonces, por ejemplo, relacionado con las personas sordas. Por ejemplo, iban un matrimonio de personas sordas y iban a un hotel y dentro del cuarto le dieron una llave, empezaron a subir y arriba ya estaban en el cuarto, todo bien, la cama muy bonita, todo muy bien. Y la mujer le dice, necesito vino. Y entonces el sordo empezó de un momento y empezó a bajar y se fue a buscar una venta de licores, logró conseguir el vino y cuando regresó
y empezó el hotel, todas las luces estaban apagadas, entonces yo no recordaba dónde estaba, se me había olvidado cuál era el cuarto, dónde estaba la llave, no recordaba el número, entonces ¿qué hacía? Entonces empezó a pitar muy fuerte. Entonces todo el edificio empezó a encenderse y solamente había una habitación con la luz apagada. Ya supe cuál era el cuarto donde tenía que subir. Esto es parte de eso lo que queremos hablar hoy, o sea, de romper esos mitos. O sea, al final la pasamos bien todos, independientemente de cualquier cosa. Los límites que también ahora hablábamos en el sistema país. ¿Qué nos falta para poder integrarnos un poquito más? ¿Qué nos falta? Y hago esta pregunta abierta, ahora sí, porque como les había dicho, ya en estos segmentos procuramos ser más libres en lo que vamos discutiendo. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta trabajar en tolerancia y en respeto a la diversidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos un país que es abierto al turismo, en donde personas de otros países que vienen como turistas o como los vecinos que se quedan con nosotros, y hemos desarrollado digamos que de alguna forma una empatía y desarrollamos tolerancia con las diferencias de las otras personas, pues eso es lo que nos hace falta también hacia las personas sordas. Lamentablemente están encapsuladas también en el término discapacidad. Entonces, cuando se habla de discapacidad, todo el mundo se le para el pelo y se asusta. Yo no puedo con un chiquito que no sabe caminar, yo no puedo con un chiquito que no sabe hablar, ¿qué hago con este chiquito que es ciego? Entonces, en la medida en que las personas sordas también estén cobijadas en ese término de discapacidad, la gente va a ser un poco reacia, va a ser un poco intolerante, ¿verdad? Pero en este tiempo ya es sorprendente, ¿verdad? Que en este tiempo todavía se tengan actitudes tan cerradas, que la gente no se interese, que no se asombre. Yo creo que nos hace falta, cuando usted mencionaba el asunto de la tecnología y de la creatividad, nos hace falta en las escuelas abrir espacios en donde las personas que son diferentes al resto, a la gran masa, puedan estar participando también, pero no solo en el término de inclusión educativa, sino de formas diferentes. Por ejemplo, en este momento la Universidad de Costa Rica, en el programa Progreso, estamos creando, y es Gabriela una de las propulsoras del programa, la capacitación para jóvenes sordos que puedan dar cursos de lengua de señas a niños. Entonces estaríamos trabajando con respeto, tolerancia hacia la diversidad desde los pequeños. A ver si logro entender. Gabriela, lo que me están diciendo es, estás tratando de generar un movimiento en donde desde niños la gente entienda este trabajo que hay entre las personas sordas y que podamos vernos como unos solos. Eso es lo que estamos intentando hacer. Perdón, es que no comprendí muy bien la pregunta. ¿Me la podría repetir? Ok, lo que estás intentando hacer es que exista la formación a nivel, no sé si esto es nacional, para que podamos vernos de manera conjunta, ¿verdad? Sin ningún problema entre unos y otros, a pesar de la diferencia de ser personas sordas. Eso es lo que intentas hacer ahora. Cuéntame qué es exactamente. Muy bien. El Ministerio de Educación Pública crea en la integración. ¿Qué significa? Oyentes o la mayoría de oyentes y un niño sordo. Entonces, que así va a aprender mucho. En realidad, sí es posible, puede aprender mucho. Pero ¿qué pasa ahí? En la parte social, el niño sordo se siente solo. No hay comunicación con sus compañeros, se siente muy aislado. ¿Quién es el verdadero amigo? ¿Con quién puede comunicarse? Hay mucha soledad, hay mucho sentimiento de soledad. En la escuela de sordos está muy bien, se enseña, se da todo el proceso, pero también se da la parte social, de interacción social. Entonces los sordos aprovechan, crecen muy felices. Pero en la integración con oyentes es muy duro. Por ejemplo, en mi propia experiencia, yo fui a la escuela de sordos y luego me pasaron a una escuela de oyentes. Yo empecé a comprender toda la información, pero en realidad me sentía muy sola. No tenía mis amigos, no podía con quién comunicarme, todos hablaban, yo no entendía nada. Con los sordos yo comprendía, pero con ellos tenía que tener mucha paciencia, en la escuela, en el colegio. Bueno, ahora que soy una persona sorda adulta, yo me puse a pensar, es muy importante que los niños sordos se sientan bien, donde estén, sea con sordos, si es con sordos es mejor, si es con oyentes, el niño sordo, que se sienta bien también ahí. ¿Y cómo se logra eso? La comunicación depende del ambiente, depende de los apoyos, del apoyo de la familia, depende de la persona también. Tal vez lo logre.
Hay un porcentaje muy mínimo, pero mínimo, muy escaso, cuando un niño logra y superar esa presión que siente. Siempre al final termina involucrándose otra vez, interactuando con las personas sordas, involucrándose nuevamente a la comunidad sorda. Perdón. Sí. Yo quería referirme, Gaby, a lo que estamos planeando acerca de dar los clubes del ESCO en las escuelas de oyentes. O sea, llevar la lengua de señas a niños oyentes. Eso está muy interesante. Para que desde pequeños los niños estén en contacto con una lengua, con una cultura que no es tan ajena, son costarricenses. Las personas sordas que tenemos aquí son costarricenses. Estamos entre 35.000 y 38.000. 37.000. Entre 35.000 y 38.000. Bueno, entendamos, para que entendamos que estamos hablando de un promedio de 37.000 personas. O sea, para que la gente dimensione, esto es como tener casi que el Estadio Nacional lleno. ¿Verdad? O sea, no, esto es mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. ¿Cómo veías esta pregunta que te decía Giselle, Gaby? De Cruza. La Universidad de Costa Rica motivó un programa que se llama Cruza. Es un convenio con Estados Unidos. En este proyecto dice que tenemos que enseñar lesco en escuelas y colegios, donde están los estudiantes sordos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues enseñar lesco a los profesores, a los niños, a los compañeros, para que puedan comunicarse con los estudiantes sordos que están en esa institución. Es eso, ¿verdad? También. ¿Quería Carlos Sí, referirse? también yo quería agregar algo a lo que decía Gabriela. A ver, siempre es importante con un currículum que se abra en las escuelas y en colegios, se abra dentro del currículum eso, aprender a comunicarse con los sordos. También es un paso que hay que dar para romper la ignorancia, los obstáculos y los prejuicios y estos mitos. Es necesario también que es muy bueno que discutamos, pero por ejemplo Gabriela decía que es mejor que los sordos estén con sordos porque se sienten iguales, porque hay una accesibilidad a la comunicación, pero sí hay un estudiante oyente y es importante motivarlo a que pueda también tenga un modelo sordo para que logre estar con él o como profesores logren explicarle sobre los sordos y logre comunicarse también a través de esa lengua y logre verlo y se sienta bien. Esa información es importante desde que están pequeños, cuando tienen toda esa necesidad de incorporarse. También es importante discutir que la necesidad, yo quería hacer materiales del ESCO. Por ejemplo, estaba viendo con los niños, ven televisión, ven programas, historias de la independencia de Costa Rica, pero no hay subtítulos y no hay dibujos, simplemente es algo, los niños oyentes logran entenderlo, pero el niño sordo lo ve y no lo logra entender. Entonces luego pregunta qué dice, le dan una información muy, muy breve. Se necesitan mejores materiales, se necesitan recuadros para que las personas sordas logren entender más. Yo recuerdo que fui a Argentina y fue muy interesante ver que en Argentina había un grupo de sordos discutiendo para hacer un video donde se explicaba la historia de la independencia de Argentina. Entonces, con actores y niños, donde se les explicaba, y eso era mucho mejor. Aquí en Costa Rica necesitamos hacer ese tipo de cosas para abrir espacios y para lograr hacer materiales que puedan incorporar el ESCO y a través de esos materiales, cómo usar las manos, cómo desarrollar la parte visual, 2 y 2, 4, o sea, cómo utilizar las manos a través de eso. Yo tengo en mi casa trabajos de sordo que han hecho en la Napoleón, con estos, donde yo enseño a sordos adultos. Estos materiales de sordos incorporan muy bien a los sordos los gestos y logramos entenderlos porque desarrollan más la parte visual. También, por ejemplo, el español. Yo siempre motivo cuando enseño a los padres de familia de niños sordos, es importante que incorporen el ESCO. ¿Por qué? Porque en el futuro deben aprender a leer cuentos en lesco, entonces a los niños sordos. Entonces usted se los imagina leyendo un cuento a un niño sordo y el niño oyente logra entenderlo, pero un niño sordo ¿cómo va a ser? Entonces a través de la lectura de la vida es un poco complicado.
significado, ¿verdad? Entonces es importante que aprendan lesco y que logren hacerlo a través de las señas para que logren un mayor entendimiento, y los padres también entiendan cómo contarle y que quiten ese miedo para que logren hacerlo también. Luego yo logro entender ya, porque ya hay una información, ya hay significados, ya lesco podemos interpretarlo así, entonces como un apoyo más para poder lograr ese desarrollo es muy importante. Yo tengo que ir a un corte comercial y entrar, estos tipos de programas que son tan interesantes se me van rapidísimo, y entrar al siguiente segmento, pero quisiera como que hiciéramos una fase de conclusiones, cada uno de nosotros, diciendo, bueno, me gustaría que en este programa nos quede claro para todos los televidentes que los mitos que queremos romper en este enlace entre las personas que oyen y la persona sorda son estos. Y claramente que se lo digamos a los televidentes y decirles, bueno, señores, esto no se debe hacer para convivir mejor. Ya volvemos, vamos a un corte comercial, estamos en el programa de esta semana. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT. Bien, volvemos al programa de esta semana. Estábamos debatiendo varios temas y yo quisiera como tener más tiempo, pero bueno, vamos a tratar de ir rapidito ahora en este caso, porque yo quiero que la conclusión final me la hagan Carlos y Gabriela, así que me voy a ir un poquitito sobre Giselle y Estefanía para hablar de dos cositas. Ok, rápidamente, hay una ley en estos momentos que se está tratando de impulsar y ¿por qué es importante hacerlo? ¿Verdad? El primer tema. Y el segundo tema, rápidamente entre ustedes dos, repito, es las tecnologías. ¿Qué tanto aporte nos están dando las tecnologías? Porque ahora me encanta verlos con el celular, ¿verdad? En segundos andan comunicándose con todo el mundo, ¿verdad? Hablemos rápidamente del proyecto de ley, por favor, un segundito. Estefanía, con el proyecto, yo me dejo las tecnologías. Ok, bueno, básicamente el proyecto ahorita está bastante estancado en la Asamblea Legislativa, no se ha dado mucho énfasis a la importancia de esto, y a nivel nacional se maneja el español como lengua oficial de nuestro país. El lesco es lengua de señas costarricense, sería la lengua de señas oficial de nuestro país. Brevemente, sí, cada país tiene su propia lengua de señas. Entonces es muy importante darle ese énfasis, porque en muchas instituciones se pide el español, incluso el inglés, para poder atender a extranjeros. Entonces, cuanto no más es importante que le demos énfasis a la lengua de señas que es de nuestro país. Entonces, esto abriría mucha oportunidad, le daría un respaldo a la 7600 en cuanto al acceso a la información para las personas sordas, y exigiría o abriría la oportunidad a que en más instituciones públicas, en accesos, digamos, como la televisión, la prensa, den más énfasis al lesco, porque al ser lengua oficial de Costa Rica, se puede dar la oportunidad de que las personas sordas puedan tener más acceso a la información y haya más personas que puedan manejar la lengua de señas, tanto en las escuelas, como decía Gaby, también en los medios de televisión, y que también en las instituciones públicas haya más personas que al manejar el lesco tengan igual es un paso a la sensibilización, para que la gente pueda acercarse a la persona sorda sin tanto temor, y haya menos, y que ellos mismos puedan quitar estas barreras o estos mitos que ya tenían acerca de la comunidad de sordos, que no es un grupo cerrado como muchos creen, sino que al ellos tener ese temor de no poder comunicarse, ellos son los que se están aislando de este grupo. Claro. Y de esa misma y es un grupo lengua. muy interesante, con muchos aportes, y es lindísimo. Lo digo porque yo he ido y he estado tratando de conversar con ellos. Tecnologías. Y antes de tecnología, Alan, es un asunto de derechos. Si la persona sorda no tiene derecho, no tiene acceso a la información, pero si, por ejemplo, en la Caja Costarricense de Seguro Social paga su seguro obligatorio, pero no tiene un intérprete, lo llaman por el megáfono y no se da cuenta que ya pasó su turno y lo atendieron al final, si se dieron cuenta. Pero entonces es un asunto, si no tienen acceso, no les cobren impuestos. Y la persona sorda entonces no paga impuestos porque no se les están dando las facilidades servicios, y la accesibilidad a los servicios. Eso por un lado. En cuanto a tecnología, es muy interesante. Ellos son
hábiles. Son high-tech, sí. Usted no se puede imaginar la facilidad con que estos muchachos aprenden a manejar los programas casi sin lectura. Es ensayo y error, ensayo y error. Sí. Los compañeros Gabriela y Carlos editan videos en la universidad para sus clases de lengua de señas, ya saben editar videos. Yo no sé hacer eso y me sorprendo, me maravillo de ver cómo hacen, cómo se desvanecen las imágenes, cómo aparecen, cómo pueden subtitular, cómo hacer los subtítulos. Es impresionante la facilidad con que la persona sorda maneja la tecnología. La tecnología en este momento les facilita muchísimo la comunicación. Si tenemos videollamada, ellos ponen su teléfono y pueden tener una comunicación como usted y yo, por teléfono con vos, él con otra persona sorda o con una persona oyente que domine la lengua de señas, una comunicación en el momento efectiva y clara con la lengua de señas. Yo como educadora pienso en el español, ¿verdad? Porque yo tengo que enseñar el español como segundo idioma a mis estudiantes. Claro. Entonces, la tecnología, las computadoras en red, por ejemplo, en un centro de cómputo, en una escuela, todas conectadas en red y donde nos estamos escribiendo sobre un tema que está la maestra exponiendo o nos estamos corrigiendo, los niños están autocorrigiendo las redacciones, es fantástico. Los chats, ¿verdad? Ahora el Facebook, ¿verdad? Donde ellos pueden, a través del español, Claro. Manifestarse. Entonces, el mismo español va creciendo, va aumentando porque se está usando, tiene una intención comunicativa. Y el teléfono celular, obviamente. Bueno, y poco a poco las tecnologías van a ir avanzando más y más y vamos a ver que vamos a fluir muchísimo en esta capacidad de irnos comunicando unos a otros. Voy a ir a esta parte final y la verdad que miren qué feliz que estoy de tenerlos acá, a todos ustedes. De este tipo de programas que yo me siento muy feliz de estar disfrutando y espero que realmente a ustedes les esté gustando también. Gabriela, perdón, Carlos, ¿me decías algo? Yo quisiera agregar algo más como una conclusión para este programa. Yo recuerdo una frase de un motivador que vino acá a Costa Rica. Nick se llamaba, un hombre que no tenía sus extremidades. Él dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Él dijo, el miedo es la peor de las discapacidades. Eso implica que en las sociedades hay muchas diferencias y muchas características, condiciones diferentes, pero dejando eso de lado, las discapacidades físicas, las discapacidades visuales o auditivas no son una limitante en realidad. Eso, la peor de todas efectivamente es el miedo. El miedo siempre en la sociedad pone barreras y obstáculos. El miedo no se logra superar y no logra quebrar esos obstáculos y nos quedamos como como en un confort y no damos ese paso para mejorar. Entonces es muy importante dejar de lado el miedo para que logremos comunicarnos con las personas sordas y es muy importante también que el gobierno apoye a las personas sordas y las incorporen sus preocupaciones y abran espacios para brindar oportunidades, se incorporen a la sociedad, todo eso porque hay muchas oportunidades que les están dando y que cierran puertas para los sordos. Entonces, para las personas sordas eso no debería pasar, deberíamos dejar eso de lado, deberíamos abrir esas puertas, deberíamos participarlos y brindar esas oportunidades. Ya es tiempo. Muchas gracias. Gavita, vos hablabas ahora de la experiencia del autobús, de la persona que sacó y anotó. Yo quiero como tener la posibilidad de que ustedes me digan a mí, bueno, yo no, porque yo soy medio extrovertido y converso con medio mundo, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Aquella persona que se acerca a una persona sorda, ¿cómo debe de abordar el tema? Enséñenos ustedes, porque tal vez parte del mito es que no sé qué hacer. Ok. Algo muy importante que lo que estaba contando Carlos sobre el miedo. Entonces, cuando se dan cuenta que es una persona sorda, que no huyan, que se quede ahí, que trate de comunicarse, que busque la forma de interactuar con él y de lograr empatía con esa persona. Porque la persona sorda no es tonta. La persona sorda puede buscar también y ayudarle a la persona oyente para poder comunicarse. Entonces, logran hacerlo con gestos, a través de la escritura. Por ejemplo, yo cuando fui a Europa, yo fui sola hace como 10 años. Iba sola, era la primera vez que iba y yo estaba súper nerviosa, tenía mucho miedo. Pues yo fui, me encontré un muchacho y él se dio cuenta que yo era sorda. Entonces yo traté de escapar más bien y él trataba de comunicarse, pero yo fui la que sentí miedo. Él me buscó y empezamos a comunicarnos por escrito.
y con gestos también. Entonces, ¿por qué no puede pasar eso también? Yo empecé a encontrarme personas oyentes y traté de comunicarme con ellos también a través de gestos. Con eso, los gestos me ayudó. La comunicación visual gestual también. Las personas que no saben lesco pueden utilizar esas señas o gestos porque lo tenemos incorporados. Todas las personas tenemos, lo tenemos dormido. Solo falta que ustedes, las personas oyentes, lo saquen. Pueden usarlo, tienen que usarlo y así van a lograr comunicarse con todas las personas también. Todas las personas oyentes lo tienen. Pueden ir en un bus o en un carro y a través de la ventana no pueden escucharse, no pueden escuchar lo que dicen por más que griten, pero entonces ¿qué hacen? Usan las señas, usan los gestos. Es una comunicación clara, así se comunican. Entonces las personas oyentes que se enfrentan con una persona sorda, primero, la primera opción, tratar de sacar sus gestos naturales. Si no te puede, también con un lápiz, con lapicero y papel. No hay problema, o sea, pueden hacerlo. Lo único que no se deben tener es miedo. Excelente. Recordemos que entonces al final es un tema de miedos. Vieras que yo creo que sí. Porque en el momento en que uno, por ejemplo, cuando planteábamos este programa decíamos, hombre, ¿cómo hacemos esto? ¿Verdad? Pero lo podíamos hacer. Al principio hubo un pequeño temor. Hoy me siento muy agradecido para ustedes 6, y ahorita les digo por qué somos 6, ¿verdad? Por haber estado acá, por haber creído en este programa. Yo espero que realmente les haya permitido abrir un poquito el espacio y que la gente realmente entienda cuán importante es que nos podamos unir de una u otra manera. Carlos, un minutito para cada uno. Me van a excusar Estefanía y Giselle, pero un minutito para Carlos, un minutito para Gabriela. Y ahora sí, ustedes directamente a los costarricenses, su mensaje para todos los que los están viendo en este momento. Bueno, saludos a todos. Yo espero que ustedes hayan visto el mensaje y dejen de lado esos miedos. Ustedes empiecen a disfrutar la posibilidad de aprender el lesco y si no, entonces traten y enfrenten el reto de comunicarse con personas sordas. Es muy importante que ustedes vean a las personas sordas como iguales y que traten de incorporarlos dentro de sus conversaciones, no los dejen de lado, no, incorpórenlos y para que ellos se sientan bien y todos nos sintamos iguales. Es muy importante la tolerancia y el respeto a las variedades culturales y a las lenguas. Gabriela. ¿A dónde veo? A la cámara, allá. Hola, Costa Rica. Espero que estén bien. Ustedes tienen que tratar de encontrarse con personas sordas. Al encontrarse con personas sordas, traten de interactuar con ellas. Somos iguales. Solo traten de usar las señas naturales que ustedes tienen o la escritura en la comunicación con la persona sorda. Ustedes se van a dar cuenta que el sordo puede expresar y dar muchas ideas a ustedes, darles muchas ideas. Ustedes se van a sorprender de las cosas que podemos demostrar. Eso lo espero. Bien, y ustedes vieron en pantalla a 2 compañeros que nos han estado ayudando en este momento. Quiero también agradecerles y darles un aplauso a ellos por su dedicación y por su trabajo y por la oportunidad de hacer posible este programa. La verdad que no quiero que sea el último. Espero el año entrante, porque ya vamos bastante avanzados y tenemos muchísimos temas. El año entrante espero en Dios que podamos repetir esta oportunidad y tenerlos por acá todos ustedes. Lo hicieron muy bien. Así que se me acercan mis 2 amigos que nos han ayudado en el lenguaje del lesco. Vengan acá. Yo sé que ellos tienen que verlos para que estén traduciendo. Y ellos, junto con todo mi grandioso equipo de producción, con David, con William, con Gaby y todos mis camarógrafos, hicieron posible este programa. Como siempre, les digo a todos ustedes, este país lo construimos entre todos. Que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este hermoso país, en especial el suyo. Muchas gracias.